La Primera Guerra Mundial fue una confrontación bélica centrada en Europa que inició en el 1914 y finalizó en 1918. Esta recibió el calificativo de mundial porque se vieron involucradas todas las grandes potencias industriales y militares de la época. Asimismo, se posiciona como uno de los acontecimientos más devastadores de la historia debido a los avances tecnológicos de la industria armamentística que causó estragos contra una infantería usada de forma masiva y temeraria, con dimensiones y violencia sin precedentes en la historia. El 28 de junio de 1914, un estudiante nacionalista serbio-bosnio asesina en Sarajevo al archiduque Francisco Fernando y a su esposa, herederos del trono austrohúngaro. Austria-Hungría declara la guerra a Serbia y la invade al día siguiente. 1 de agosto de 1914, Alemania declara la guerra a Rusia y a Francia. 4 de agosto de 1914. Inglaterra declara la guerra a Alemania. 23 de agosto de 1914. Japón declara la guerra a Alemania. 6 de abril de 1917. Estados Unidos declara la guerra a Alemania. 3 de noviembre de 1918. El Imperio Austrohúngaro firma un armisticio. 9 de noviembre de 1918. Abdicación del Kaiser Guillermo II. 11 de noviembre de 1918, fin de la guerra. Alemania pide un armisticio y la posterior firma del Tratado de Paz de Versalles en 1919. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto armado que estalló en 1939 entre las potencias del eje, Alemania, Italia y Japón, y los aliados, Inglaterra, Francia y la Unión Soviética. Luego, este segundo bloque fue reforzado por Estados Unidos en 1941. Esta guerra surge por el ascenso del fascismo italiano en la década de 1920, el militarismo japonés y sus invasiones de China en la década de 1930. En especial, también la toma del poder político por Adolf Hitler y el partido nazi en Alemania en 1930, a lo que surgió una agresiva política exterior. La guerra culmina en 1945, viéndose implicadas la mayor parte de las naciones del mundo, incluidas las grandes potencias. Alemania inició la Segunda Guerra Mundial al invadir Polonia el 1 de septiembre de 1939. En años posteriores, Alemania invadió un total de 11 países. Por lo tanto, la mayoría de los judíos europeos vivían en países que la Alemania nazi ocupó o sobre los que tuvo influencia durante esta Segunda Guerra Mundial. Entre 1941 y 1944, las autoridades de la Alemania nazi deportaron a millones de judíos de Alemania, de los territorios ocupados y de los países del eje a guetos y a centros de exterminio. Los líderes nazis comenzaron a planificar la guerra en Europa desde el día en que llegaron al poder, a finales de enero de 1933. La guerra y la política genocida terminarían estando enlazadas de manera inextricable. Posteriormente, tras el bombardeo atómico sobre Hiroshima y Nagasaki por parte de los Estados Unidos, Japón aceptaría su rendición incondicional. De igual forma lo haría la Alemania nazi, tras el suicidio de Adolf Hitler durante la Batalla de Berlín, para darle un fin a la Segunda Guerra Mundial en el año 1945.